Hoy queremos hablar sobre las MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYME son el eje fundamental en la República Dominicana en términos de generación de empleo. Hay países que tienen un sistema de tributario para las MIPYME que lo diferencia de las grandes empresas. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy, como todos los viernes, tenemos con nosotros a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a dos amigos. Muy bien. Que no son dominicanos, pero son fieles seguidores de nuestro programa. Incluso algunos se encargan de enviarlo a sus redes. Qué bueno. Uno es español de las Canarias, Manuel del Castillo. Ah, pues Manuel del Castillo, un saludo afectuoso. Hemos hecho una relación primero de trabajo. Hay una relación histórica de los canarios con República Dominicana. Por supuesto, sí. Muy, muy fuerte. Sí. Hay raíces canarias en nuestra sociedad. Y otro colega que también casi echó raíces en República Dominicana es un colega suizo que vive en Guatemala. Entonces, tanto a él como a su esposa Rita, Kurt Schneider, trabajó durante un tiempo acá en Elvetas RD. Y ahora está en Guatemala. Sí. Ellos tienen un hijo que es un caso especial. Él nació aquí, su madre guatemalteca y su padre suizo. Qué bonito, sí. Qué bonito que se den esas confluencias, ¿verdad? Entonces, culturales, dominico, étnicas. suizo, guatemalteco. Bien. Interesante. Bueno. Ese es Diego, también un saludo para Diego. Un saludo a Diego también. Sí. Hoy queremos hablar de un tema, que son de esos temas que cuando uno se adentra a analizarlo, se le despierta a veces una sensación hasta de impotencia, cuando tú ves que estas realidades se están dando en el país por largos años y como que la sociedad está de espalda a eso, o lo que se hace en realidad no ataca de fondo el problema. Hoy queremos hablar sobre las MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas, pero conectado con el tema de la protección social. ¿En qué medida los trabajadores y trabajadoras de las MIPYME tienen protección social en la República Dominicana? Hay una serie de estadísticas que devienen de la seguridad social, datos, informaciones, que es muy importante decodificarla, analizarla, porque te presenta la cara, solo una cara de la realidad, pero hay otra parte que esas estadísticas no la presentan y es la parte más fundamental, porque la parte estadística que presenta la seguridad social, los organismos de la seguridad social, está muy vinculada al financiamiento, pero no así a la protección social. Entonces ese es un punto que nosotros queremos compartir en el día de hoy. Bernardo, cuando hablamos de una microempresa, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente tenga la idea clara. La ley establece una diferenciación de las micro, medianas y pequeñas empresas de la manera siguiente. De 1 a 10 son micro, es decir, una empresa. Es decir, si yo pongo un puesto de vender fruta, yo soy un microempresario. Sí, y ya las medianas empresas son las que tienen alrededor de entre 100 y 150 trabajadores. Ya Esa después, es la mediana. Sí, ya después de 150 trabajadores son consideradas grandes empresas. En la Tesorería de la Seguridad Social tiene una diferenciación que es a partir de 50 a 100, las medianas empresas. Entonces, hay una combinación en función de la cantidad de ingresos que tiene y el número de empleados.
Esa es la caracterización que se hace de las micro, medianas y pequeñas empresas. Y está establecida en la ley que instituye las MIPYME. Hace el año pasado, el Comité de Salario hizo una reclasificación y lo que cambió fue esencialmente la parte de los ingresos, no tanto de la cantidad de empleados. Las MIPYME son el eje fundamental en la República Dominicana en términos de generación de empleo. Y eso lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, para el 2017, que es la información más actualizada que pueden encontrar, la República Dominicana había duplicado estas empresas en comparación con el año 2013. En 2013 había 222.814 MIPYME, de acuerdo a los datos que da el Ministerio de Comercio. Y ya para el año 2017 había 1.400.000 y algo de MIPYME en la República Dominicana. Tengo curiosidad de algo, Bernardo. Como regularmente, en el caso de las micro, es todo tan informal, ¿cómo la data oficial sabe cuando nace una micro, cómo la registra? Porque esa gente eso es informal, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Realmente yo no tengo el dato de cómo, te digo porque cómo van. Aquí se hizo un estudio hace muchos pero años. Pero sí hay un estudio que se hace a través del cual se identifican las micro, medianas y pequeñas empresas, que es en hogar. En hogar que... Y hubo un estudio también en que participó ADEMI y otras entidades, que fue a finales de los 80. Yo lo manejé en ese tiempo de reportero de economía. Y hablaba de que surgían tanto como que desaparecían, porque a veces puede ser un puesto de vender té, que quizá la señora después decidió cambiar de cosa, ya no existe. Pero la encuesta en hogar que hace la Oficina Nacional de Estadística, que es una encuesta muy buena. Muy buena, ella sí trabaja muy directamente. Porque le pregunta a la gente de qué vive. Con las micro, medianas y pequeñas empresas. Bien, muy bien. Entonces, si queremos ir a alguna fuente directa, que ese es un dato de fuente directa, podemos ir a la en hogar, que ahí hay muchos datos sobre las MIPYME. Entonces, el 85.1% de las MIPYME están concentradas en el comercio y el servicio. Entiéndase, restaurantes, bares, colmados, salones de belleza, peluquerías. Ahí está concentrado el 85% de las MIPYME. Pero, a pesar de los aportes de las MIPYME al empleo en la República Dominicana, la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras carecen de protección social. Ese es el dato más relevante, de que las MIPYME aportan a una alta generación de empleo, que son las que más aportan a la generación de empleo. Incluso al Producto Interno Bruto, su aporte es de alrededor de un 39% del Producto Interno Bruto, que es una masa de dinero significativa. De un total de 1.4 millón de MIPYME existentes en el país, solo 101.812 MIPYMES están registradas en la Tesorería de la Seguridad Social, según datos de diciembre 2021. 101.800. De 1.400.000. Es muy poco. Esto significa, vamos a decirlo en porcentaje, que el 93% de todas las empresas registradas, el 93% de las empresas MIPYME no están registradas en la Seguridad Social. Solo un 7% está registrado en la Tesorería de la Seguridad Social. A nosotros se nos ha difundido una información que es verdadera, es correcta, que el 98.5% de las empresas que cotizan a la Seguridad Social son MIPYME. Y da la idea de que la Seguridad Social se sostiene en las MIPYME. Lo que sucede es que la Seguridad Social lo que afilia no es empresa, lo que afilia es personas.
Entonces tú tienes que darme el dato, es cuántos de los trabajadores de las MIPYME están en la seguridad social. No solo cuántas empresas. Aquí el dato es inverso. Entonces, cuando tú tienes un 93% de MIPYME que no están registradas en la seguridad social, tú tienes un 93% de empresas, de micro, pequeña y mediana empresa, que tienen a sus trabajadores y a sus trabajadoras sin protección social. Entiéndase, protección social que no es lo mismo que seguridad social. La seguridad social es un componente de la protección social. Y la seguridad social tiene otro componente que es el seguro familiar de salud. Entonces puede ser que muchos de estos trabajadores y trabajadoras tengan seguro familiar de salud, pero no una protección social integral. Y ese seguro familiar de salud puede venir por el régimen subsidiado o en su condición de dependiente de un hijo, de una hija. Pero no porque el lugar de trabajo le garantiza. Le garantiza porque no está formalizado. Es decir, que el 93% de estas empresas no garantiza los derechos de protección social. Solo un 34% de los trabajadores de las MIPYME están registrados por sus empresas. 34%. Eso es a partir del mes de diciembre. Pero en julio era un 39%. Significa que disminuyó un 5%. 5%. Evidentemente que eso hay que conectarlo con la pandemia. Y que muchas pequeñas empresas desaparecieron. Y todo de esas que estaban registradas o dejaron de cotizar, no necesariamente desaparecieron, pero los movimientos... cesaron momentáneamente, lo que fuera, ¿no? Bien, vamos a una primera pausa, Bernardo, y continuamos. El tema es, yo creo que un tema muy interesante. Deberíamos aprender más de esas cosas. Yo creo que este espacio es solo un espacio de los únicos que trata este tipo de temas, que no son la noticia común y corriente. Sí, sí, sí. Bernardo Matías, el hombre de los viernes, nos está enseñando hoy sobre ese amplio mundo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero enfocado en el tema de la protección social. La protección social. Entonces los datos que estamos compartiendo rompen con una idea muy difundida de que las MIPYME son el sostén de la seguridad social en República Dominicana. Yo quisiera que veamos este cuadro, donde dice rango de empleados, empresas por rango. Sí, ahí está en pantalla. Ya lo tenemos. Miren, ese cuadro nos da un dato muy interesante. Nos dice, de 1 a 5, un 6% de MIPYME, de 6 a 10 empleados, un 5.39%. Y cuando hacemos la sumatoria de esa clasificación que ahorita te decía de 1 a 150 empleados, va a dar que la cantidad de MIPYME registradas son 101.812, para un porcentaje de un 98% de las empresas registradas en la Tesorería de la Seguridad Social. El 98.5% son MIPYME, las registradas. Ojo, de las empresas registradas en la Seguridad Social. Sí, las que están formalizadas. Pero en la Seguridad Social, no de las MIPYME existentes. No, eso es lo que estamos hablando, de las que están formalizadas en el sistema. El dato dice que la cantidad de empleados registrados en las MIPYME es de 790, lo cual nos da un 34%. Alrededor del 66% de las empresas que tienen, de los empleados registrados en la Seguridad Social son de grandes empresas, el 66%. Lo que te está diciendo que la gran masa de cotizantes de la Seguridad Social son de las grandes empresas. Y cuando tú te vas a las grandes empresas, ¿cuáles son esas grandes empresas que cotizan? Alrededor de un 2 a un 4% de la mayoría de cotización se va entre 3 o 4 empresas de la República Dominicana. ¿Cuáles son? Ministerio de Salud Pública, integrando ahí... No empresas, sino instituciones. Instituciones. Sí, instituciones del Estado. Ministerio de Salud Pública, integrando ahí el Servicio Nacional de Salud. Todo.
Policía y Fuerzas Armadas y el Ministerio de Educación. Que son los más grandes. Ahí tú tienes una masa salarial grande que cotiza a la seguridad social y se sostiene a la seguridad social de esa gran masa salarial. Que son Entonces la idea del Estado. La idea de que las MIPYME, lo que debemos estar discutiendo es que las MIPYME, la mayoría no están registradas en la seguridad social y sus trabajadores están desprotegidos de la seguridad social, donde un 93% de MIPYME no está registrada, solo un 7%. Ahora bien, ¿será registrar, Bernardo, a partir de las pequeñas, verdad? Porque la micro... No, mediana, pequeña, la micro, mediana y pequeña. Pero las micro tienen posibilidad de ser, por ejemplo, un agente de retención. No, mira el dato, de 1 a 5 hay 66.000 registradas. Representan el 63%. Las micros son la mayor cantidad. Para que tú veas las estadísticas, la mayor cantidad de empresas registradas en la seguridad social son las micros. Y representan, ¿pero qué representan? Un 7% de empleados solamente. Bueno, digamos una persona tiene un salón de belleza con 3 empleados, eso es una micro. Es micro. Y puede tener su... Pero muchos de estos son bares, restaurantes. Sí, que ahí no son tan chiquitos. Que tienden bueno, hay bares pequeños y restaurantes pequeños. Pero digo, la inversión que requieren es una inversión Pero importante. te mueve, son los dos rangos, recuerda, los ingresos y... Bien. No la inversión, los ingresos. Sí, sí. Y de 6 a 10, tú tienes un 16%. Es decir, que la mayoría de empresas registradas son precisamente las microempresas. Las medianas empresas son las que menos le están registradas. Y la mediana tú me dices que pueden pasar hasta... Y son las que más empleados tienen. Sí, porque... Esa pregunta que tú has hecho es muy interesante porque yo no la había captado. Tú ves. Ahora viendo los números, dice, bueno, la mayoría de las empresas registradas son las micro. Pero cuando tú vuelves de nuevo a la cantidad de empleados, esas micro nada más te representan un 7%. Y si le suman lo de los 10, un 12%. Y la mediana, entonces, es más amplia porque tiene más empleados. Eso mismo sucede con las grandes empresas porque tienen más empleados. Entonces, la masa cotizante mayor a la seguridad social cotizante son trabajadores de las grandes empresas y de las medianas empresas. Grandes y medianas. Y en la grande tú incluyes las instituciones del Estado. Son cotizantes. Sí, no, pero que yo digo, no son empresas como tales, pero son patronos. Son instituciones. Sí, son instituciones. Empresas e instituciones. Sí. Entonces, otro dato interesante que nos remite a una pregunta. En la República Dominicana, según los datos de la Seguridad Social, el 94.7% de la población tiene seguro de salud. Entonces tú dices, ¿y qué pasa? Como que no me cuadran los números y eso quiere decir que casi todos los dominicanos y dominicanas tienen su seguro de salud. Pero tener el seguro no significa que tengan empleo. No, pero ahí te está metiendo lo que tienen empleo. Creo que tienen. Tú ves, cobertura universal de los 10 millones y tanto de dominicanos y dominicanas, o personas residentes y ciudadanos, ciudadanas. Entonces la pregunta es, si solo un 7% de la MIPYME está registrada, ¿cómo me cuadra ese 95% de cobertura universal? Como decíamos hace un ratito, o están en el régimen subsidiado, o son dependientes de uno que trabaja trabaja en otra empresa, sí, o probablemente ambas cosas, posiblemente ambas cosas. Pero tener un seguro de salud no significa protección social. No, yo digo tener el carnet, porque es el porque carnet. Todos estos trabajadores están fuera del sistema de pensiones. Que es una están parte fuera muy importante. No tienen un seguro de riesgo laboral. Las mujeres no tienen la protección en términos de maternidad que la ley le reconoce. No hay un seguro de vejez. Por tanto, es una población desprotegida socialmente.
en la República Dominicana. Entonces, ¿qué políticas hay que implementar para lograr que esa población pase a ser protegida? Tú me preguntas a mí y yo te digo, eso se resuelve implantando un sistema de acceso universal. Y tú eliminas todo lo que es ARS, elimina todo lo que es AFP, elimina el concepto de derecho a una pensión, a un seguro de vejez, a un seguro laboral, lo elimina en función de tu condición, de tu vinculación con el mercado laboral, y la condición que se toma en cuenta es tu condición de ciudadano, y queda resuelto el problema. Es un cambio radical del modelo. Con tú cambiar el modelo por un modelo de cobertura universal, le damos respuesta a ese tema. Yo no percibo una tendencia en los actores políticos, en el Congreso. Ahora veo una propuesta, como una 10 o 12 propuestas que hace el gobierno, y no va al fondo de los problemas de la protección y la seguridad social. Pero dentro de un montón de, sí, son parchos de propuestas. Sí, son Cuando tú dices de cobertura universal, es como lo que existen en algunos países, el caso de España, Inglaterra, que tú Francia, no te quedas desprotegido que si el pierdes Estado el empleo. asume plenamente la salud y la seguridad social. Sí. Tú no te quedas desprotegido si estás desempleado, si pierdes el empleo, si eres joven o eres una persona, si eres un adulto mayor, si eres hombre, si eres mujer. Que tú nazcas, ya estás protegido. Exacto. Bien. Entonces, el hecho de tú ser una persona bajo determinadas características jurídicas que... Bien, vamos a la pausa, pero te da antes, unos derechos. Pero antes te pregunto, yo sé que tú otra vez se lo has dicho, no es que tú dices que lo que se ha hecho hasta ahora en materia de que haya seguro, de que todo es malo. Como hay gente que dice que no sirve nada. No, pero yo... Tú entiendes que se han hecho cosas, pero que todavía estamos Pero lejos. hay cosas que en el actual modelo no se van a corregir. Exacto, tú estás claro. Y por tanto, hay que cambiar el modelo. Sí, pero cambiar para seguir mejorando, para mejorar. Sí, pero la correlación de fuerza, solo se cambia el modelo si hay una fuerte movilización ciudadana, reivindicando y demandando ese cambio del modelo. Bueno, y hay una coalición que ha estado en eso ahora, vamos a ver. Sí, pero no tiene la fuerza nacional. Estoy hablando de un movimiento nacional tipo Chile. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Los amigos de la coalición me van a llamar ahorita. Vamos a la pausa. Continuamos con Bernardo Matías y su tema de este día, muy importante. Sí, ojalá que en el país haya cientos, miles de coaliciones. La coalición por una seguridad social digna hay que apoyarla, está haciendo un aporte importante en términos ciudadanos. Y ojalá que en el Congreso se le escuche, porque en el fondo la coalición hay una buena intención de garantizar el derecho de salud a la gente y de seguridad social. No hay una intención de tumbar gobierno, ni nada de eso, ni de revolución. Es un derecho ciudadano que se está peleando. Claro. Ahora, dentro del contexto del sistema actual, las MIPYMES, muy importante avanzar de la informalidad a la formalidad de las MIPYMES, para lograr el acceso universal de los trabajadores de las MIPYMES en el marco del modelo vigente de seguridad social. Por eso es indispensable eliminar las barreras de inclusión que tiene el actual modelo a las MIPYMES. ¿Cuáles son esas barreras? Primero, la existencia de un marco regulatorio y tributario unilineal y homogéneo. Simple, que no sea problemático. No, pero que lo que existe hoy es un sistema tributario que es el mismo para las grandes empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y no debe ser. Entonces, los costos operativos de una micro, pequeña y mediana empresa son altos y se disparan con este esquema impositivo. Entonces, el primer elemento es trabajar para cambiar, transformar el esquema impositivo que tenemos, que es unilineal y homogéneo. No estoy hablando de regímenes especiales. Hay países que tienen un sistema
de tributario para las MIPYME que lo diferencia de las grandes empresas. Los altos costos de operación de las MIPYME motivan a la informalidad como una alternativa. Como tengo demasiado costo para pagar seguros de salud, de riesgo laboral, de pensiones, me salgo de la formalidad del sistema y me meto en la informalidad para disminuir los costos. Esas son estrategias de sobrevivencia económica, financiera de negocio de la MIPYME. Hay que repensar el modelo de seguridad social, donde el actual modelo tiene como base la estructura formal del mercado. Pasar de esta transición de informalidad a la formalidad no significa dejar sin cobertura de seguridad social a los trabajadores de la MIPYME. Entonces, nosotros entendemos que es necesario trabajar un proyecto de Estado, una política de Estado que existen, pero la intensidad con la cual se implementan es muy baja, de lograr que las MIPYME pasen de la informalidad a la formalidad. Pero eso implica transformar un conjunto hacer un conjunto de cambios. Hay una propuesta que adiciono a esto que estamos hablando, que ha enarbolado la Organización Internacional del Trabajo, que es la creación de los llamados pisos nacionales de protección social. ¿En qué consisten los pisos nacionales de protección social? Tiene que haber un propósito, garantizar universalidad de la protección social y el acceso a la salud, al acceso de los ciudadanos. Y eso implica que la sociedad establezca que hay una serie de derechos ciudadanos en materia de protección social que no se tocan, independientemente del ciclo de vida e independientemente de tu condición socioeconómica e independientemente de si el país está en crisis económica o no. Un piso de protección social para todo el mundo, el cual no se toca. Bien. Qué buena manera de terminar. Muchas gracias, Bernardo. Recordamos a todos los amigos y amigas que esta investigación que siempre hace Bernardo la colocamos íntegra con la reseña de la participación en televisión en la página acento.com.do. Muchas gracias y no se vayan que hay más.